¿Qué es un PDF? Un PDF es un contenedor de información, sí. Es como un vaso. Lo podemos rellenar con refresco o con dulce de leche, ponerle maníes o llenarlo con salsa para sumergir Doritos. ¿Cómo se traduce esta imagen tan bizarra del vaso aplicándola al PDF? Un PDF puede contener solo texto, el refresco, por ejemplo, o solo imagen, el dulce de leche, o una mezcla de ambos, Coca-Cola con dulce de leche en el mismo vaso. Se le puede sumar botones interactivos y enlaces internos y externos. También puede tener campos de formulario, audio o video. Un documento se puede firmar digitalmente. Al PDF le da lo mismo que lo veas en el sistema operativo Mac o en Windows, porque el Acrobat Reader de C, el programa lector gratuito, reader gratuito de PDFs, existe para ambos. El PDF es un documento portátil que podemos llevar en un pendrive, enviar por correo o bajar de una web, sin que pierda su formato, sin que pierda el formato. Es ideal para intercambiar información de manera rápida y confiable. La potencia, el verdadero poder del PDF está en el logro único y democrático de que todos puedan capturar documentos producidos desde cualquier aplicación como InDesign, Photoshop, Illustrator, Corel, PowerPoint, Excel, y enviar la versión digitalizada a cualquier parte, y que desde esa cualquier parte puedan ver e imprimir el archivo igualito al ejemplar cero desde su propio equipo. Todos se fían de la solidez del formato, desde las grandes empresas, que no son nada bobitas, hasta los usuarios finales, que tampoco somos nada bobitos. Es imposible ignorarlo. Como mínimo tenemos que saber qué es y para qué sirve. Desde que Adobe lo parió oficialmente en 1992, desde ahí solo ha mejorado, convirtiéndose en un estándar abierto, como habrán podido sospechar porque aparece por todos lados. ¿Todos los PDF son iguales? Te contesto con otra pregunta. ¿Todos los autos son iguales? Pasa lo mismo con los PDF. Los de Adobe tienen la increíble ventaja de que todos conservan la información del formato del archivo original. Todos. Por eso se ven igual a como fueron creados. Y no pierden esos datos aunque se combinen varios archivos en uno solo, como la cartera PDF. Y bueno, la naturaleza agradecida. No se necesita usar más el papel en una cantidad de documentación. Menos celulosa, más árboles para repartir el oxígeno, vamos a respirar mejor. ¿Y el espacio que ganamos? Todavía tengo facturas guardadas de la vieja y cercana era analógica, pero porque no tengo más remedio. Pero siempre que me ofrecen documentación en digital, sí, claro que acepto. ¿Y quién no? El espacio que ocupaban en cajas todas las garantías, facturas, estado de cuenta, etc., pasa a convertirse, si acaso, en un pendrive con respaldo en la nube. El PDF es, por excelencia, el archivo más usado por su universalidad, robustez y posibilidad de compresión, es decir, podemos reducirlo. Así que cuando veas un PDF, no lo dudes. 20 años o casi 20 años de existencia consecuente en este mundo tan volátil y cambiante es un indicador para tener en cuenta. Y dale, sigamos compartiendo el conocimiento. Estas cosas hay que saberlas y hay que transmitirlas. Hasta el próximo tuto. ¡Chau!